بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. En el nombre de Dios, el misericordiosísimo, el clementísimo, el misericordiosísimo, la alabanza sea y las bendiciones de Dios sean con todos los mensajeros y profetas, especialmente con Muhammad y su familia purificada. Y Salamu Alaikum, estamos en la última de nuestros encuentros, en la última de nuestras clases, la número 13. Y aquí vamos a ver, Dios mediante, la quinta etapa de esta subcivilización chiita que dijimos en el seno de la gran civilización islámica, que comienza con el triunfo de la revolución islámica de Irán en 1979 y la instauración de la República Islámica fundada por el líder de esta revolución y el gran sabio Imam Khomeini, que la misericordia de Dios sea con él, un hombre de Dios, un hombre de la familia del profeta, un Sayyid, descendiente del Imam Kazem alayhi salam, que vamos con él a iniciar esta etapa y la última, inshallah, que sea la penúltima en el sentido, es la última de nuestra, clasificación o división, pero inshallah que podamos decir que sea la penúltima como antesala de la aparición del Imam Mahdi alayhi salam, que sin duda esa va a ser la de la plena difusión y expansión y el conocimiento del shiismo como la interpretación de Ahlul Bayt, la interpretación correcta que Dios dispuso y que a Dios le satisface sobre el Islam, el Corán y la tradición profética. Vamos a ver que esta etapa recoge todos los avances de las etapas anteriores y es producto y consecuencia de toda esta, capitalización de las experiencias, de los esfuerzos, sacrificios y realizados por los chiitas a lo largo de la historia, de la cabeza de los cuales se hallan el profeta Muhammad y los imames, con ellos sea la paz. Sin duda que el triunfo de la revolución, la consolidación de este gobierno y la expansión de este gobierno a otras partes del mundo islámico, las victorias que tienen lugar en el Líbano, en Irak, los levantamientos en otras partes, la victoria en Afganistán sobre los rusos o la Unión Soviética, los levantamientos en Palestina y actualmente los levantamientos en Egipto, en Túnez, en el Yemen y en otras partes muestran de alguna manera la influencia poderosa de esto que estamos viviendo, que es el despertar de los musulmanes y del Islam en el mundo islámico como antesala de un gran cambio en el mundo y como antesala también de la conformación o el resurgimiento de la gran civilización islámica, que seguramente con la ayuda de Dios y el buen accionar de los musulmanes y los creyentes, inshallah, se va a instaurar como una civilización alternativa a la civilización occidental, hoy por hoy extendida en todo el planeta, pero a su vez con eminentes signos de decadencia, descomposición y de situación límite a que arrastra al planeta por el hecho de que tanto en materia de injusticia social, en materia de reconcentración económica, en materia de descomposición familiar y social, degradación y corrupción, o en materia de amenaza para el medio ambiente o también por invasiones y agresiones, que entre otras cosas generan un tremendo malestar y una tremenda crisis en la humanidad, debido a que todas estas invasiones, ataques, producen que por ejemplo, un elemento vital en la economía como es el petróleo y los derivados del petróleo aumenten considerablemente de precio por los peligros y amenazas de estos ataques, lo que arrastra consigo toda una problemática económica sobre la sociedad con carestía de los elementos que necesitan los pueblos para vivir, y esto genera obviamente un malestar. Por otro lado, están indicando grandes sabios en distintas disciplinas, por ejemplo, entre ellas no solamente la económica, la social, sino también la del medio ambiente, que esta civilización sin duda va a colapsar porque conlleva, en su seno una alocada carrera hacia un abismo. Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, dice: los gobernantes del primer mundo deberían ser todos enjuiciados por apología del delito. ¿Por qué? Porque si el resto de los países sigue ese modelo, necesitaremos 10 planetas
para nutrir de la materia prima suficiente que necesita este sistema consumista para producir todo aquello que produce, que es mucho más que lo que necesita la gente, pero además es mucho más lo que se produce para una minoría de la humanidad que además descarta y tira como inservible gran parte de esto que se produce, dejando a casi 2/3 de la humanidad y especialmente 1/3 de ella en la indigencia y digamos, en la frontera de la muerte, la desnutrición y todo sería, y digamos, la pobreza en materia de educación, de vivienda, de vestimenta, etcétera, de alimento. Por lo que estamos siendo testigos hoy en día que, por un lado, el triunfo de esta revolución marca un gran despertar en el mundo islámico, que el mundo islámico tiene en sí mismo la capacidad y la posibilidad, como lo dijimos antes y como lo había demostrado en la Edad Media, en el momento del apogeo de la expansión de los conocimientos islámicos, tiene esa visión integral, espiritual, moral y material, conjuntamente, armónicamente, sin negar a ninguna de ellas y haciendo florecer a todas estas dimensiones, además que supera el racismo, supera las clases sociales, supera el problema de géneros, en el sentido de que en el Islam el hombre y la mujer son iguales espiritualmente y la mujer tiene un lugar relevante, por supuesto en el Islam bien entendido y no en aquellas deformaciones que como el resto de muchos otros sistemas de pensamiento terminan oprimiendo a la mujer por la mayor fortaleza física del hombre. En el Islam bien entendido, en el Islam profético, en el Islam de la revelación, la mujer es rescatada de esa opresión. El Corán dice, cuando sean interrogados esas bebés, esas niñas que han sido enterradas vivas por la deshonra de haber nacido mujer. El Islam lucha contra esa ignorancia y va a establecer a la hija del profeta Fátima ﷺ como el Cáusar o la fuente de abundancia de las bendiciones, y de ella va a extraer a los descendientes y líderes y hombres perfectos, estos de los que hablamos durante nuestro curso, los imames, y también será llamada Fátima ﷺ la madre de su padre, y va a tener un lugar espiritual elevadísimo, y el Corán dice, ciertamente os hemos querido purificar totalmente, oh gente de la casa. Y el profeta recitaba esta ley y saludaba a Fátima durante 6 meses, no dejando lugar a ninguna duda de que esta aleya o este versículo coránico que habla de la purificación y de la infabilidad se refiere a Fátima y a Ali y a sus descendientes. Entonces, por un lado, si en el apogeo del auge liberal y capitalista, de alguna manera en esa embriaguez que suscitó la caída del muro de Berlín y el, digamos, colapso del bloque soviético como el polo enemistado en apariencia con el capitalismo y el imperialismo occidental, y aparece un autor, un pensador como Fukuyama que habla del final de la historia, donde ya el sistema capitalista liberal democrático no va a tener y no tiene otro sistema de pensamiento alternativo. En la misma Norteamérica va a surgir un pensador como Samuel Huntington que va a hablar de un choque de civilizaciones y va a decir que la civilización occidental está en franco declive y que, digamos, hay que de alguna manera tomar medidas y pensar la manera de salvarla de un cataclismo, de un colapso total. De modo que muy fugazmente esa embriaguez de los 90, 80, 90 se esfumó y hoy en día Occidente está enfrentado a una tremenda crisis de injusticia social, entre otras cosas por la concentración de riquezas, producto de algo que los profetas han prohibido, digamos muy radicalmente, en el Corán está prohibido muy radicalmente, que es la usura, y el hecho de hacer dinero con dinero, que es una manera de concentrar los recursos de la humanidad, porque obviamente hagamos esta simple ecuación. Si yo presto 1 y a cambio de ese 1, un peso, un dólar que presté, recibo 2, evidentemente hay un traslado del dinero a aquel que lo posee, que posee la capacidad de prestarlo. Quien posee la capacidad de prestar el dinero son los grandes bancos, y los que tienen la máquina de fabricar el dinero, que no tiene ningún respaldo hoy en oro o en ningún otro valor o elemento,
y entonces son los ricos y poderosos que tienen la capacidad de prestar y por lo tanto de concentrar esos bienes, y eso ha ido generando unas crisis tremendas. Hoy vemos que en las crisis en los bancos mundiales ellos siempre salen bien parados. No hay dinero para obras sociales, no hay dinero para educación, no hay dinero para salud, no hay dinero para vivienda, pero de repente aparecen 700.000 millones de dólares para cubrir una bancarrota, una estampida o algo que pueda poner en peligro el sistema bancario de un país, como fue el caso de la crisis en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria de especulación financiera. Todo esto está hablando de que esta civilización occidental está en una fuerte crisis del individuo, de la familia, sobre todo de la sociedad, en la parte económica, en la parte política, donde declama democracia, pero se reserva el derecho a veto en un consejo llamado de seguridad que planifica las próximas intervenciones e invasiones para aprovechar de los recursos de los pueblos y dejarlos a ellos en la indigencia, en la destrucción, incendiando, digamos, sus países para llevarse sus riquezas. Muy bien, en este periodo hubo una serie de monarquías que, digamos, después de la caída del régimen o de la dinastía safávida, gobernaron en este territorio de Irán, como Ashkaríes, Zendíes, Qayares, Pahleví, que fue la última de las dinastías previa al triunfo de la revolución. Estas monarquías, como todo en general, las monarquías concentran el poder, debilitan, digamos, la participación e intervención de los pueblos, y hace que estas monarquías, mientras, digamos, gobernaban la dinastía Qayarí, por ejemplo, en los últimos 200 años en Irán, paralelamente, digamos, en Europa se vivía la Revolución Francesa y el despertar, digamos, de la injerencia de los burgueses y de los sectores medios en el quehacer político, previo a la incursión, digamos, de las masas proletarias, campesinas, o las masas, digamos, obreras, o las masas de la gente que fuera declamado por el marxismo y el comunismo, y que hoy en día, gracias a Dios, estamos viendo mediante la expansión de la información y la educación, estamos viendo que hay un levantamiento de los pueblos reivindicando sus derechos. Pero ¿qué ocurría en Irán en los últimos 200 años? Las monarquías estas, obviamente debilitadas, obviamente, digamos, sin promover el desarrollo, las ciencias, los avances, de una manera muy tradicional y, si se quiere, muy apartada de la maquinaria del progreso científico, estas monarquías se vieron de repente enfrentadas con el poderoso aparato de los países occidentales en plena expansión, con el colonialismo, y sucumbieron. Si bien Irán nunca fue, digamos, totalmente ocupado, pero sí la monarquía Qayarí, por su debilidad, se sometió, y la Pahleví más todavía, a los poderes occidentales, a Inglaterra, a Rusia en su momento y luego posteriormente a Estados Unidos, al punto de perder prácticamente toda independencia y llegar a algo vergonzoso como fue la capitulación, es decir, la pérdida de soberanía jurídica con respecto a los norteamericanos, más de 50.000 asesores militares norteamericanos en Irán, que si cometían cualquier delito que fuese, digamos, los iraníes no tenían derecho de juzgarlos en su territorio, sino que debían ser juzgados en Estados Unidos. Esto parece vergonzoso. Frente a esto, el Imam Jomeini se levantó y fue uno de los elementos, de los momentos trascendentes en el proceso de la revolución, por las humillaciones a las que sometía Norteamérica a este pueblo con su títere, el Shah de Persia. Sin embargo, uno parecería que está hablando de una época lejana, pero hoy en día lo vemos en países como en Colombia o en Afganistán o en otros lugares donde los norteamericanos siguen exigiendo inmunidad para sus tropas, cualquiera sea el delito que cometan en un territorio que no les pertenece. Vaya a pedirle a uno que un no norteamericano cometa un delito en Norteamérica y no pueda ser juzgado en Norteamérica. Imposible. No lo van a permitir. Muy bien. En este periodo somos testigos de que los centros teológicos, los religiosos fundamentalmente, y el pueblo, van a ir adquiriendo una actitud de lucha y enfrentamiento contra este proceso de occidentalización forzada de parte de estos regímenes o monarquías, a veces puestas a dedo, o muchas veces sus ministros
y demás miembros de su estructura política eran elegidos en las embajadas, en el caso de Rusia, Inglaterra o después Estados Unidos. Vamos a ver en este sentido alguna semejanza con el inicio del Islam, cuando vemos que cuando irrumpe el profeta por la intervención divina en la historia, el envío de un mensajero a la humanidad, en época que los imperios de entonces, Bizancio, Persia, Egipto, Etiopía y demás, estaban colapsando también en un periodo de decadencia, un cansancio de los pueblos por la opresión a que eran sometidos, una división en castas y en clases sociales y demás, con privilegios de una minoría armada, una minoría cultural o una minoría económica en torno a estas monarquías e imperios. Por lo cual también veíamos entonces el declive de los imperios y una aparición de un profeta que irrumpía como un sol en el seno de la humanidad, levantando un pueblo aislado, un pueblo alejado, un pueblo al margen de la civilización, como eran entonces los árabes de la península, del interior de la península arábiga, y llevándolos en menos de 100 años a un esplendor cultural y de civilización como no se había visto antes, y una influencia en todo el mundo y un desarrollo científico de los conocimientos, de las artes y de la humanidad extraordinario. Hoy en día también estamos ante un declive del imperialismo, hoy ya universal, hoy estamos en una etapa de universalismo, de globalización, de unificación del planeta, de la aldea global, como le dicen, de la familia humana que se reencuentra en un hogar que es el planeta, mediante los medios de comunicación, los medios de transporte, ha convertido el planeta en una misma aldea, digamos, estamos todos en la misma casa, somos todos conscientes de lo que ocurre en cualquier parte al instante. Por lo tanto, en esta época de universalismo, el Islam, que es estrictamente y esencialmente universal, tiene una palabra que decir, y sin duda Dios está preparando el terreno para el advenimiento de otro de sus hombres perfectos, como es el Imam Mahdi alayhi salam, que todos los musulmanes esperamos, y todos sabemos que son ellos, que es él, descendiente de Ali y de Fátima alayhi salam. Por lo tanto, es de esperar que en esta época de apogeo, digamos, y de fortaleza de la constitución de un gobierno de Ahlul Bayt, encarado por y encabezado por la guía de los religiosos, es decir, como una serie de, digamos, de intermediarios con lo que se tiene que ver con el conocimiento profundo del Islam y la puesta en práctica del sistema islámico en su pensamiento y en sus normas morales y jurídicas en todos los niveles, de modo que somos testigos de que este sistema realmente ha enfrentado con éxito los desafíos y las amenazas y las presiones y los boicots y los enfrentamientos y conspiraciones del sistema global imperante, concentrado en algunas potencias, y ha podido no solamente vencer a un régimen como el del Shah, que era llamado uno de los ejércitos más poderosos del Medio Oriente, alimentado por los norteamericanos y por Israel, sino que además luego ha podido vencer a Saddam en la invasión a la que empujaran estos poderes contra Irán y salir airoso, y hoy en día también poder desarrollar su tecnología nuclear, que tiene que ver con la independencia del país y el desarrollo de la energía, que tiene que ver con justamente esa cuota fundamental y esencial de soberanía que un país debe guardar, y sobre todo para el momento en que se acabe el petróleo, tener esas fuentes de energía que le permitan continuar con su proceso de independencia y crecimiento autónomo. Por eso la disputa que tiene hoy lugar es una disputa vital sobre la independencia de un sistema o sobre la sumisión de un sistema, y no, como dicen los imperialistas, un problema de una amenaza, digamos, nuclear o de la construcción de bombas atómicas por parte de Irán, porque en ese sentido, obviamente, las potencias occidentales tienen almacenadas miles de armas nucleares, las han usado en algún momento contra Hiroshima y Nagasaki, por lo tanto, en ese terreno, digamos, no tiene, sentido poner la esperanza, porque es obviamente una instancia destructiva y que no dejaría en pie a nadie. Bueno, en este periodo entonces vamos a sintetizar de esta manera, inshallah, si este periodo, si esta oportunidad los shías la utilizan bien, realmente están dadas las condiciones para
promover las condiciones de aparición del Imam Mahdi, inshallah, y con ello poner el sello de la, digamos, la sabiduría divina y el sistema divino de los profetas, de Moisés, de Jesús y de Muhammad, en una extensión que abarque a todo el planeta. Primero, seguramente tendrá y tiene que suceder una gran transformación en el seno del mundo islámico, como la que estamos percibiendo hoy, y luego en el resto, inshallah, del mundo, ante la caída inminente del sistema imperial global que hoy, digamos, azota a la mayoría de los pueblos. Como vemos hoy mismo en Norteamérica y en Europa, los pueblos se han visto estafados y se han visto marginados, y hoy aparecen carteles en Estados Unidos y Europa donde dan muestra de que no estamos allí frente a una verdadera democracia. Dicen nosotros, dicen los pueblos con sus carteles, representamos al 99% y este 1% nos quiere imponer todo lo que tiene que ver con sus beneficios, sino con los nuestros. Es de esperar que si no se cometen gruesos errores, entonces esta oportunidad de la puesta en práctica de las enseñanzas de Ahlul Bayt sean un modelo de inspiración para los musulmanes y luego para aquellos también que buscan la justicia y buscan la liberación y buscan en definitiva la felicidad. Dios quiera que nos haga testigo de que es testigo de este fenómeno, inshallah, y a Dios rezamos por ello. Tenemos que a modo de síntesis y resumen sobre lo que hemos visto, podemos decir que vemos que a lo largo del proceso histórico han sido dados los pasos necesarios para consolidarse primero la aparición y luego la supervivencia del sistema profético y luego la contención de la forma que iban adoptando la gran civilización islámica. Es decir, aparece el profeta, luego los sucesores del profeta, los verdaderos sucesores del profeta van consolidando, digamos, ese conocimiento profético, salvaguardándolo, conteniendo algunos aspectos del desarrollo general de la civilización del Islam. Luego, digamos, milagrosamente van a sobrevivir a todos los embates, sobre todo los omeyas, como vimos, y de algún periodo de los abásíes también. Y por último, vemos cómo se va poniendo por escrito todo ese cuerpo de conocimientos que va a ser el legado para las etapas posteriores, luego la expansión por zonas, luego la expansión territorial importante en Irán y por último la expansión fuera de Irán de la doctrina de Ahlul Bayt, inshallah, que estamos viendo hoy como muestra de un curso de permanente ascenso en el desarrollo del shiismo mundial. Inshallah que con ello suceda, se concrete la promesa de Dios que dice: Él es quien ha enviado a su mensajero con la religión verdadera para que prevalezca sobre toda otra religión. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Por supuesto que estos temas que hemos tratado son pasibles de una profundización mayor, pero creo que es un marco interesante, un marco general que hemos dado del rol y la influencia de los shias y el shiismo en la civilización del Islam y la civilización humana mundial. Esperemos que lo aprovechen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Agradecemos a la revolución, al Imam Khomeini, agradecemos a los mártires, a los sabios, agradecemos a las autoridades de Jamaat al-Mustafa e inshallah que todos ustedes que nos están viendo les pedimos que no dejen de hacer súplica por nosotros. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.